noches a todos, bienvenidos a nuestro club de historia. Este es el capítulo 3, ya tuvimos dos, le pusimos de nombre Ventana de Historia porque son una especie de introducción y de cerca, en 1 o 2 horas, vamos a aprender sobre un periodo histórico que a veces han durado 1000 años, en 2 horas no se aprende. Es una ventana porque la idea es empezar a ver, y lo que quisiéramos también es motivar un poco que alguien vaya a querer seguir estudiando, investigando un poco más, porque ni de cerca esta es la verdad. ¿Sí? La historia siempre va a tener esa característica, siempre va a haber una nueva versión de la historia, un nuevo estudio de no sé qué de la historia, algo de la historia. Y en este tema en específico, estoy seguro de que ustedes han visto más documentales que yo, y también estoy seguro de que vieron la serie. Yo no vi la serie, así que si me hacen preguntas de la serie no tengo ni idea de cómo va. ¿Cómo? No tengo ni idea de nada. Ajá, entonces de una vez les digo la salvedad porque alguien me pregunta, pero en la serie no la miré, lo sentimos. Bueno, el periodo que vamos a ver ahorita, creo que este es uno de los pueblos más famosos a nivel de Hollywood. Se han hecho muchas cosas a nivel de los vikingos y se ha hablado mucho de los vikingos. Como ya les conté, hay una serie muy larga y muy famosa sobre vikingos, pero se han hecho muchas películas también y a veces es difícil posicionarlos en la historia. ¿Dónde están los vikingos? ¿A quiénes se les llama vikingos? Y cuando hablamos de vikingos, ¿de quién nos estamos refiriendo? Un poco por ahí son las preguntas que quisiera que pudiéramos resolvernos hoy. ¿Sí? Entonces, para los que es primera vez que vienen a Nueva Acrópolis, bienvenidos a Nueva Acrópolis. Nosotros tratamos de fomentar este tipo de espacios, que son espacios de reflexión, son espacios de estudio, y tratamos de que todos podamos ir aprendiendo, ¿sí? Tratamos de que todos vayan como alimentándose y teniendo como el conocimiento que nos permita también estudiar el presente, porque para eso funciona la historia. La historia nos sirve para entender el presente, que es lo que queremos hacer nosotros. Estudiar la historia solo como la nostalgia de lo que fue no tiene ninguna utilidad. La idea es tratar de ver cómo hacemos para que esos eventos pasados nos puedan ayudar en algo, podamos resucitar esos elementos del pasado. Si no, se vuelve otro documental más, de esos que uno se queda dormido y usted dice, sí, bien documental. El chiste es que pueda ser un poquito más activo, así que bienvenidos. Esta oración, que yo no la sé decir en latín, así que se la voy a decir en español, a furore normandum libera nos domine, era una oración muy común en la Edad Media, cuando se hicieron famosos unos señores que aparecieron por ahí y que fueron conocidos con muchos nombres. Uno de sus nombres famosos eran los normandos, pero a nivel de la historia se llaman los vikingos. Pero ahí vamos a ver por qué se confundieron. Los veían como, les daba mucho miedo. La reputación de los vikingos era terrible. Se decía, se generó, aparte del rumor de los vikingos, que aparecieron de la nada y que cuando aparecían lo destruían todo. Entonces, durante el inicio, la gente le tenía mucho miedo a algo que nunca habían visto. ¿Sí? Era así como el coco, decía, va a aparecer un vikingo, pero no sabían qué era. Y los que más miedo les tenían al inicio y promovieron un poco el miedo fue la iglesia, porque la primera noticia que tenemos de los vikingos en Occidente es por la destrucción de un monasterio. Entonces ahí vamos a ver que ellos ayudaron a propagar la idea de que existen unos señores que son terribles, y aparte de que la historia los fue llenando de ideas, ¿sí? Que medían 2,5 metros, lo que se decía, esto de que agarraban los cráneos y bebían la sangre del cráneo, o así. Y claro, si cuentan que destruyeron un monasterio y que todos están tomando con cráneos, claro que da miedo, pues, que quieren encontrarse con uno de estos, pero no era tan así. Eran duros, pero no eran tan así. La incursión a la historia, la incursión a la historia de Occidente, o lo que nosotros conocemos como Occidente, que es la Europa occidental, porque los vikingos ya existían y esos pueblos ya existían, pero para influirnos a nosotros como occidentales
lo vamos a encontrar el 8 de junio del 793. Era un día tranquilo, todos estaban haciendo lo que tenían que hacer en el monasterio de Lindsingfarne, cuando de repente aparecieron unos señores vikingos y se llevaron todo lo que podía ser llevado. Se llevaron a todos los hombres que tenían, eran como jóvenes y se miraban fuertes, y al resto lo mataron. Así, nada, quedaron algunos sobrevivientes y dijeron, vinieron un montón y lo destruyeron todo y se llevaron hombres y oro. Entonces empezó a crecer la reputación de unos señores que aparecían. Y de ahí fue muy común volver a ver la misma situación. Todos estaban tranquilos y de la nada aparecían estos señores y lo destruían todo y se llevaban el oro, que a los hombres fornidos que podían trabajar, y desaparecían. Entonces empezó a ser como muy extraña la reputación de los señores. A estos se les va a llamar con el tiempo los vikingos. La palabra vikingo, que tiene muchas acepciones, pero la que más se acepta es la de vikir, significa ir de expedición, que era una forma que tenían ellos para decir vamos a destruir algo, ¿verdad? Porque ¿para qué se iban a ir de expedición? No eran turistas. Ir de expedición era ir a un lugar y tomar ese lugar. Y los vikingos van a estar en la historia del 789, que es cuando llegan a este monasterio, a alrededor del 1066 o el 1085, que no es que dejen se desaparezcan y se vayan, sino que ese es el momento en donde se dice los vikingos se quedaron y nunca se fueron. A partir de ese momento los vikingos se fusionan con Europa y de ahí en adelante se mantienen ellos ahí. Los vikingos nunca se extinguieron, solo se mezclaron. Se determina esta fecha y vamos a ver por qué, porque ese evento histórico marca como el final de la era vikinga, que inicia la era de los reinos, pero ya vamos a ver. Y todos estos pueblos vikingos es el nombre genérico que se le da a muchas regiones que van a estar en Escandinavia. La unión de todos estos pueblos se les llama vikingos, pero con el tiempo se fueron dando cuenta que ni siquiera eran los mismos los que atacaban, que había como diferentes casas de vikingos que aparecían. Con el tiempo se fueron dando cuenta que incluso atacaban distinto, tenían armas distinto, y hasta algunas veces hablaban distinto. Y hasta ahí como que tomaron en cuenta y dijeron, hey, estos no son los mismos, son varios. Entonces era el nombre genérico que se le daba a estos 5 pueblos, a estos 5 pueblos principales que van a estar en la región de Escandinavia. ¿Por qué empiezan a atacar los vikingos? Es toda una teoría. Hay una teoría que se dice de que el frío había llegado a ser más extremo de lo normal y entonces ya su cultura agrícola no estaba produciendo lo suficiente. Y entonces al no producir lo suficiente ya se estaba necesitando que hubiera un poquito de comida y entonces empezaron a las expediciones. Otra teoría es que el Imperio Romano se cayó y la reputación de que el Imperio Romano se cayó y de que uno ya podía atravesar la región sin que le atacaran se había hecho popular y entonces dijeron, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos y empezaron a avanzar. Y otra teoría es que alguien en algún momento como que recibió una visión y Odín les dijo que los estaba esperando allá y entonces como que se fueron. Estas son como las tres de muchas teorías de por qué empiezan a atacar a los vikingos o por qué empiezan a aparecer en esta región del mundo. Perdona, pregunta. La palabra vikingo, ¿qué idioma está? Son varias palabras, pero la palabra como tal viene del inglés, del viking. Ahí es como que la tenemos. Es una derivación de vikir, que viene de un término que ellos utilizaban, estaba escrito en runas para hacer referencia a la expedición. Son como derivados, no hay un solo significado, incluso otros adhieren la palabra vikingo a la raíz vik, que era guerra. Entonces también hacen alusión a esto, pero nadie sabe. Ellos mismos no sabían que lo llamaban los vikingos. No era como que ellos se presentaran y dijeran, hola, somos los vikingos. No, así los nombraron los de acá. Y fue más como por ahí.
ellos vienen del mar, aparecen y desaparecen rápidamente. Si empiezan todas las invasiones desde el mar, llegan, se llevan lo que se tienen que llevar y se van. Esa es como la forma normal de hacerlo. Y a esa forma se le conoce con el nombre de Strando. Yo no sé cómo decirlo. Stranda, no. Que significa guerra relámpago. La guerra relámpago tenía varias fases. La primera que hacían era de que mandaban a un par de muy inteligentes a que fueran a ver. Y entonces estos muy inteligentes como espías ubicaban cuáles eran los lugares, qué era lo que había que llevarse, dónde estaban las posibles dificultades, analizaban todo. Y estos regresaban y contaban toda la jugada. Miren, esto es lo que pasa, esto es lo que tenemos que hacer, esto, muy bien. Entonces empezaba la guerra relámpago. ¿Y de qué se trataba la guerra relámpago? Ellos ya sabían a qué llegar, qué llevarse, y en cuestión de minutos, ya, con permiso. Entonces siempre pasaba que a los pueblos los dejaban como desconcertados. Estaban así de la nada, ellos ya sabían qué querían, lo hacían rapidísimo y se desaparecían. Entonces por eso para ellos también era una especie como de trueno que caía. Caía un trueno, y ese trueno, ¡ah! Y después, ¿qué pasó? Se fueron. Hasta las horas como que empezaban a contabilizar. Miren, no encuentro a mi hijo. Miren, no encuentro tal cosa. Miren. Incluso estos espías ya sabían a quiénes familias tenían a qué muchachos para poder llevarse. O sea que el espionaje de ellos llevaba mucho tiempo antes de llegar. Pasaban un buen tiempo antes de aparecer. Y ahí también se empezaron a dar cuenta que no eran tan salvajes, ¿verdad? O sea, alguien que hace un trabajo de espionaje, que sabe ubicar a quienes, como que sabe lo que está haciendo, ¿verdad? No era solo como de, sino que ese mismo era parte de la estrategia, desconcertarlos a todos. Los estudiosos dicen que es muy poco probable de que hayan aparecido con cascos con cuernos y así como usted, porque eso hubiera sido muy difícil para pelear, ¿verdad? Un casco con cuernos ahí es muy complicado. Pero lo que sí se sabe es que normalmente había uno o dos que estaban vestidos así para provocar ese miedo. Se paraba uno sobre el barco y se quedaba viendo a todos, y la gente lo que miraba era que había un Satanás ahí parado en el barco y los destruyeron a todos, y esto ayudaba a la reputación de que les diera más miedo. ¿Vale? ¿De qué dónde venían los cuernos? Sí, los cuernos fueron colocados por esto que les digo, que pudo haber sido uno o dos que los hicieran, pero después se volvió popular. Todos, a la hora de contar la guerra, ¿cómo fue? Vinieron unos hombres con cuernos y los destruyeron a todos. Pero parece ser que no era tan así. Entonces, esta es la estrategia de ellos, y durante mucho tiempo, por lo menos el primer siglo, así va a ser. Y va a pasar un siglo para que, como que, ¿qué está pasando aquí? Como que logren entenderlo. Lo que empiezan a hacer como forma de defensa es que empiezan a poner crucifijos en las orillas, y así no van a pasar. No les funciona mucho, evidentemente. Después vinieron y si agarramos como la etapa de las divisiones de los vikingos, las podemos dividir en 4 momentos. La primera, que son las pequeñas incursiones y expediciones, que al inicio eran solo como llegar, saquear y se lo llevaban. No eran muchos, eran barcos pequeños, eran 4 o 5, parece ser que eran muy aguerridos, y como eran muy aguerridos, eran muy difíciles de controlar, eran muy complicados de controlar. Del 850 al 900, aquí ya empiezan a organizarse, ya empiezan incluso a cobrar impuestos a los reyes, empiezan a negociar, empiezan a decirle a los reyes, mirad, tengo el mar, si no me pagas un impuesto, ustedes no pueden salir al mar. Mira, te vamos a destruir, pero si me pagas algo, no te destruimos. Y en este momento empiezan a hacer grandes alianzas políticas y empiezan a marcar sus rutas. Ellos van a ser expertos en los ríos. Entonces salen al mar y por el río entraron hasta la cocina. Llegaron a París, por el Sena entraron a París y destruyeron París. Entraron a Sevilla y destruyeron Sevilla. O sea, eran bien rápidos. Y de pronto solo miraban ya que venía el barco y
ya no había mucho que hacer. Ya en el 900 a 980, los mismos ellos empiezan a darse cuenta de que no hay necesidad de regresar, de que han dominado también, que mejor quedémonos aquí, armemos colonias. ¿Por qué nos estamos regresando yendo todo el tiempo? Si aquí dejamos un buen ejército, los armamos bien, aquí ya tenemos una base. Y entonces van a empezar a colonizar algunos lugares, y del 980 al 1062, ya aquí se dice de que se fusionaron con Occidente. Ya simplemente dijeron, somos parte de aquí, nadie nos puede echar. Y entonces es una especie de invasión que se adhiere, ¿sí? Que se conoce con el nombre de sustrato. Este tipo de invasión es que un pueblo ajeno se adhiere a otro y se queda con las tradiciones de los dos, con las propias y con las que encontraron, y a eso se le llama el sustrato. Por cierto que del 793 al 1062 van a haber muchos personajes que tienen influencia en esto. No vamos a verlos a todos porque son muchos, y los personajes sí van a tener esta característica, estos señores, de que son muy astutos. Eso era lo que más miedo les daba a los europeos, cuando se dieron cuenta de que eran muy inteligentes, que estos señores sabían lo que estaban haciendo, que no eran tan salvajes como se creían. Dentro de sus invasiones vamos a dividir 3 invasiones en específico, o 3 regiones que van a tener como invadidas. La primera es conocida como la zona norte, específicamente la zona norte de Europa, agarrando a Inglaterra y de ahí hacia arriba. Se van hacia Escocia, hacia toda esa región. Y estos que se dedican a eso van a estar durante un tiempo. Ahí tienen trabajo para hacer. Estos que se van hacia la zona norte van a fusionarse con los reyes ingleses y van a terminar siendo los ingleses. ¿Sí? Es más, va a haber un evento específico en donde uno de ellos se vuelve rey de Inglaterra. Y ahí adelante dice, ya no hay vikingos y gente de aquí, todos somos el mismo. O sea que la estrategia les funcionó muy bien. En esta región también vamos a ver que gracias a la aparición de ellos, también van a aparecer ciertos países. ¿Sí? Porque se dice que cuando ellos llegaron hacia la región de Escocia, los pueblos que estaban divididos ahí y que no se querían, se fusionaron y formaron la nación de Escocia para estar en contra de ellos. O sea que también Escocia les debe la existencia porque los vikingos hicieron que se lograran como unir entre ellos. También se van a organizar en Irlanda y van a quedarse prácticamente mezclados en toda la isla. Tanto que la misma historia inglesa no puede encontrar, ya así como genéticamente, quién no es vikingo, porque ya están ahí, pues ya son parte de, ya no los pueden desligar. Y además ellos van a traer varias cosas, entre esas sus métodos de construcción, porque otra vez no son gente incivilizada que toman cráneos, sino que saben mucho y tienen mucho conocimiento en metalurgia, en construcción y en navegación. Entonces eso se va a mezclar con lo que existe y eso le va a dar un impulso a los reinos de esta región. En la zona sur va a suceder otra cosa distinta, y es que estos vikingos van a presionar mucho a lo que nosotros conocemos hoy como Francia, y varias veces van a llegar a Francia, van a saquear París, lo que les decía, van a saquear varias cosas, hasta que hay un rey francés que dice, la verdad es que no logro como calmarlos, ¿verdad? Y el rey vikingo llamado Rolón, o el comandante vikingo llamado Rolón, hace un acuerdo con Carlos III, y Carlos III le dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar una región, así ya no nos terminan destruyendo, los voy a volver duques, y quédense ustedes con esta región y así ya no nos molestan. Bueno, entonces le vamos a poner la región de los del norte, o sea, Normandía. Y a través de esa Normandía van a empezar a mandar expediciones hacia otros lugares, tanto que se quedan con el reino de Sicilia, y ahora ya los vikingos están establecidos en su propia casa, que es el reino de Normandía, y ya tienen también Sicilia.
Pero ahí la avaricia les empezó a ganar y dijeron, ¿y por qué no nos quedamos con Constantinopla? Y se van hacia Constantinopla, pero Constantinopla tenía algo que no se conocía en ese momento, que es conocido como el fuego griego, y el fuego griego no pueden ellos. Entonces, como no pueden, hacen un trato con el rey de Constantinopla y les dicen, ¿saben qué? Vuélvanse mis guardianes, yo les pago a ustedes para que ustedes me protejan. Y entonces ahí ya se mezclaron los vikingos y se quedaron unos viviendo cuidando al rey, otros se quedaron en Sicilia y otros en Normandía. Y ya no había necesidad de volverse a ir a esas tierras tan frías, si nos podemos quedar aquí con todos los privilegios de lo que teníamos aquí. Estos vikingos se pelearon con todos, ¿verdad? No solo con los ingleses, se pelearon con los franceses, se pelearon con los árabes, se pelearon con los de Constantinopla, se pelearon con el que se dejó, con el que se encontraron ahí enfrente. Por eso hubo una especie de pelea. Y en muchos casos ganaron. Ya el hecho de que ellos les hayan dado una región que es Normandía hacía de que este pueblo ya no fuera ni de allá ni de aquí, sino que ya fuera como una mezcla, ¿verdad? Eso no es saber. Y empiezan a asimilar ya la cultura de Occidente más los elementos. Entonces, si nos damos cuenta, ya se están mezclando, ¿verdad? Ya están como más pegados. Y en el este de Europa también se van a ir hacia allá, y allá van a ir a formar un pueblo o a fusionarse con un pueblo que se van a llamar los Rus, y este pueblo más adelante se va a convertir en algo que todos conocemos como Rusia. Entonces también los vikingos influyen en el origen de Rusia, porque gracias a la presión que ellos hicieron y a la mezcla que se dio, se va a formar lo que vamos a conocer como Rusia. La diferencia es que en esta región habían otros que eran igual de peleoneros, que eran los húngaros, y contra ellos como que me dejemos la fiesta en paz. Y entonces solo forman Rusia y ya se establecen como tres grandes regiones. Llegan hasta Ucrania. Sí, llegan hasta esa región. Por eso la bandera, hasta ahora está la relación que la bandera sueca y la bandera ucraniana tienen los mismos colores. Ajá, es más, la mayoría de banderas de Europa del Este que tienen como las líneas medio cruz, es muy probable que tengan un origen medio vikingo, que se van como relacionando. Pero entonces imagínense, después de este tiempo, ya se quedaron con Inglaterra, tienen Normandía, tienen Sicilia, tienen Rusia. Ya no podemos decir que son un pueblo ajeno a Occidente, ya están pegados en la cultura de Occidente. A Normandía se refiere como a Noruega, Suecia, por ahí. No, lo que les decía es que en Francia les dieron una región y a esa región le pusieron de nombre Normandía, porque era para los normandos, que era el nombre que se le daba a los hombres del norte. Eso significa normando, el hombre del norte, porque como tampoco se dieron a la tarea de entender quiénes eran, solo decían estos vienen del norte. Entonces son los hombres del norte, ya sí. ¿Saber? Después han habido estudios de quién fue el que entró a Normandía, quiénes de los pueblos vikingos eran. Eso ya fue mucho tiempo después. Esta batalla es la que marca el final de la era vikinga, que es la batalla en el puente de Stamford, en donde el rey, como el rey propio de la región, Harold, se muere y no tiene sucesor. Entonces, entre los que quieren ser los sucesores, por cierto, está su sobrino, que es el que tendría que hacer, pero hay dos reyes vikingos que dicen, ¿y por qué no vamos a ser nosotros? Pues ustedes no están en la línea hereditaria. ¿Ah, que sí? Y entonces empieza la pelea, ¿verdad? Y en esa pelea la gana Guillermo el Conquistador, Guillermo I, y a partir de ahí Guillermo I se vuelve rey de Inglaterra y se termina la pelea de los vikingos. Ellos ya son dueños de Inglaterra. A partir de ahí ya lo que sigue ya está fusionado en la historia. Entonces ya no se considera que sigue la historia vikinga, porque a partir de ahí es la historia de Europa. Ya es un reino, ya no podemos decir que fuera, si no tendríamos que anular Europa y hablar solo de los vikingos. Pero como no funciona así la historia, pues si no, quedémonos con Europa y solo los vikingos desaparecieron. Ya son parte de Europa. Este rey que murió, rey Harold, era Harold Bluetooth. No, ese es otro. Este que muere es Harold II. Bluetooth no llega a ser rey de ellos. Diente Azul solo llega a ser un conquistador.
sino este sí es uno propio de la región. Canuto era otro príncipe danés. ¿Qué manda? Canuto creo que era otro príncipe danés. Canuto, sí, muy bien, sí. Canuto era el que le tocaba, pero no lo dejaron. Entonces, el haber ganado Guillermo hizo que ya, la historia se fusionó. ¿Sí? Entonces, ahí, digamos, termina la era vikinga. Cuando se termina esa era, pues, es como lo propio de ellos, es esto, ¿sí? Que solo es Inglaterra, por aquí está Normandía, Sicilia, que se quedan con todo este reino, forman una provincia en Tarragona y forman una provincia en Antioquía. Pero como les digo, se fusionan con esos pueblos y ya no podemos decir de que continúe la era vikinga. Es más, entre ellos se separan también. Cada quien así como, ya no somos de lo mismo, aquí ya nos dieron casa, hagamos nuestra vida a partir de ahí. ¿Y nunca se atacaron entre ellos? Tuvieron muchas traiciones, eso sí, como en todo. Pero no, cuando llegaron a Europa, como que ya lo que se han dicho los historiadores es que tuvo que haber habido como un plan previo para poder saber lo que iban a hacer, porque ya iba como muy pensado todo, y no fuera como que en la expedición se topaban dos y, ay, yo primero, hubo como traición y por ahí como que ataques, pero nunca fue como los normandos contra los ingleses. Más adelante, cuando ya se fusionaron entre los pueblos, sí, pero ya era Francia contra Inglaterra, digamos. Esta es la tumba de Guillermo el Conquistador, el duque de Normandía y rey de Inglaterra, y que fundó esa casa, y ahí pueden ir a verla, que está en una iglesia, que no me recuerdo el nombre de la iglesia, pero se considera el primer rey normando, y entonces se funda la casa de los normandos, y a partir de ahí van a haber reyes normandos en toda Europa. ¿Cómo hacían estas guerras? Lo más famoso para las guerras eran unos barcos que se conocían con el nombre de los dracars, que significa dragones. Este barco tenía cierta característica que hacía que el barco fuera muy rápido, aparte liviano y aparte veloz. O sea, no dije dos veces la misma, rápido y veloz. Era rápido, silencioso y liviano. Entonces no era como los europeos tenían sus barcos que se escuchaba así. Este barco aparecía y desaparecía. Y estaban construidos de tal manera que en el barco no entraban muchas cosas. No, ellos no podían llevar así como, no, llevaban su armamento, como ya tenían ubicado qué se tenían que llevar, ya lo tenían ubicado qué era lo que había que llevarse. Y ya incluso tenían contados el número de personas que se iban a llevar de esclavas. 6, ¿por qué? Porque hay 6 espacios. Entonces esto los hacía muy organizados. Estos barcos son parte del éxito de ellos, porque entonces yo iba a la guerra con mi espada que era mi escudo, ya, no llevaba mi ropa por si había frío, sino que era muy rápido todo lo que sucedía, y como era muy rápido y se escapaban muy rápido, a veces ni siquiera les daba tiempo a los otros de defenderse. Porque cuando se dan cuenta ya se estaba yendo el dracar. Y tenían la característica de que como ellos llegaron a dominar mucho la metalurgia y la construcción, toda su orfebrería y todas sus construcciones van a estar llenas de símbolos, de sus propios símbolos. Hasta ahí, cuando se empiezan a quedar pedazos de los barcos, monedas, dicen, estos no son incivilizados. Encontrar metal, tallar metal, fusionar metal, eso no lo hace un salvaje que anda con un hacha, eso lo hace alguien que sabe mucho de metalurgia y mucho de construcción. Entonces hasta ahí es que empiezan a darse cuenta de que parece ser que no son tan salvajes. Entonces los dracars después, cuando ya se quedan estos pueblos, la tecnología de los dracars se va a fusionar con la tecnología de los europeos, y como toda tecnología de la Edad Media va a empezar a servir para hacer buenas armas, porque eso era lo que normalmente funciona la tecnología en esta época. Era tan importante esto de los barcos que se sabe que los vikingos mandaron exploradores, así váyanse a ver qué encuentran, y ya está aceptado que los primeros que vinieron a América fueron los vikingos, de la mano de este señor Leif Erikson,
y no en un dracar, sino en otro tipo de barco, que no me recuerdo el nombre. Se vinieron hacia Canadá y ahí formaron una pequeña provincia, e incluso están en una región de Estados Unidos, en donde se dice que llegaron, que ahí estuvieron algún tiempo, hasta creo que hace no mucho, en el periodo de Obama, se estableció el Día de los Vikingos. Así como hay un día de los vikingos en esa región, porque llegaron. Ahora lo que no se sabe es por qué no se quedaron. Hay teorías de por qué no se quedaron. Una era de que no había mucho que hacer. Así como, bueno, llegamos, ahora está toda esta tierra. Ajá, sí. A ese asentamiento es lo que se sabe que se tuvieron, pero la teoría es, quizá la tierra los abrumó, que era como muy grande todo lo que había, o quizá había muchas tribus que empezaron a presionar y dijeron, si aquí entramos en guerra, ¿a qué hora nos regresamos? Entonces, no se sabe bien por qué, pero no se quedaron, aunque hay registros de que sí estuvieron. 500 años antes de Cristóbal Colón, perdón. Parece que no pudieron centrar. Ajá, que no tenían conocimiento de la tierra, que no habían llevado otras cosas, ¿entienden? Pero se fueron. Y lo interesante es que es 500 años antes de Cristóbal Colón. O sea, ya se sabía que existía el territorio. O sea que hay como varios mitos de la historia esto de América y demás. Como les decía, la orfebrería era una de sus artes, el tallado en las espadas, el tallado en los escudos y la fusión de metales también era muy muy importante. Podían hacer aleaciones de ciertos metales, lo cual hacía metales muchísimo más resistentes para ir a la guerra. El tallado de madera también era muy importante para su construcción de las casas y construcción de esto, y para también la construcción de sus propios barcos. Tenían una organización en base a la asamblea, o sea, ellos sí estaban organizados políticamente, no todo era el más fuerte, sino que sí había una asamblea y siempre se compadecía entre esta asamblea, que era la que tomaba las decisiones. Pero la asamblea sí estaba marcada por el valor, o sea, el más valiente tenía un poquito más de voz para poder tomar alguna decisión. Se han encontrado mapas, porque si eran navegantes tenían que tener mucho conocimiento, no solo del mar, sino también del cielo. Y también se han encontrado que tenían conocimiento de las estrellas, porque es la forma en la que se navega en la noche. Entonces, el tener mapas de tierra y mapas estelares los hacen muy inteligentes. Es un conocimiento que no es tan simple de asimilar. El poder hacer un mapa estelar para poder dirigir un barco en medio de la noche es complicado. Y dentro de sus viviendas, que también se han encontrado muchas viviendas, se encontraron tecnologías muy inteligentes para el clima, para resguardar el calor en climas extremos, así de fríos. Entonces, cuando ellos se fusionan también con la parte de Europa, llevan algunos de sus conocimientos para sobrevivir a los inviernos europeos. Porque no importa qué tan fuerte sea el invierno europeo, no se comparaba a un invierno de la región de ellos. Entonces ellos traen también cierta tecnología a esta región para que los fríos no fueran tan duros, tan fríos. La forma en la que escribían es conocido como el lenguaje de las runas, que tiene como muchas también, ahí ya se mencionan como los mitos de dónde vienen las runas. Se dice que la palabra runa significa secreto, otros que solo era como una forma de comunicarse, otros que se los dio Odín mismo al lenguaje. Se considera que era solo de encantadores y magos, pero después se han encontrado piedras en donde hay leyes escritas en runas, en donde hay eventos escritos en runas. Entonces parece que no solo era de los encantadores, sino que era una forma de escritura. Y lo que se acepta ahora es que esa forma de escritura era solo para cosas importantes. O sea, no se escribía cualquier cosa, sino solo vamos a escribir algo que valga la pena que se tenga que escribir. ¿Sí? Algo que valga la pena, más que se tenga que escribir, algo que valga la pena de ser leído en el futuro. Eso es lo que tenían que escribir con las runas. La runa más antigua data del 150 después de Cristo, como tal, pero parece que el conocimiento de las runas venía de mucho tiempo atrás. Y ya en el 700, cuando ya fue la mezcla, ellos empiezan a aprender a escribir de otras formas y ya dejan el lenguaje de las runas por allá.
también entre este lenguaje de la runa se dice que como en su origen era sagrado, la runa también tenía como ciertos poderes y que podía nombrar algo con una runa, podía evocar el poder de eso y hasta podía predecir el futuro. La runa lo que representa cada una de las 24 símbolos son los poderes de la naturaleza. Ajá, eso es justo a esa. El origen de la runa como tal se atribuye a los poderes que tenía la naturaleza y que ellos tenían que obedecer. Por eso eran sagradas y no se podían escribir para cualquier cosa. Ahora sé que hay un alfabeto de runas, uno puede escribir su nombre en runas y esto, pero no era el origen de este lenguaje de las runas. Y además ha costado mucho detectar un solo significado por cada una de las runas. Las runas tienen esta característica de que son conceptos, no letras. Es un concepto y cuando se fusionan dos conceptos se vuelve más difícil de interpretar. Y si se escriben varios son más difíciles de interpretar. Entonces hay, por ponerles un ejemplo, esta es la runa Alu, puede significar cerveza, puede significar amuleto, puede significar proteger, puede significar dedicación. Dependiendo del contexto y dependiendo de cerca de qué otra runa esté, puede cambiar el significado, entonces se vuelve un lenguaje un poco complejo. Todas las runas son con líneas, la mayoría en líneas verticales y algunas pocas horizontales, y la mayoría se desprenden de esta línea porque lo que evocan también son árboles, ya que en su mitología el árbol va a ser muy importante, que ya vamos a ver por qué. Entonces, como que todas las letras son ramas de árbol, la rama de una sola raíz. Yo me hice un dato, pero no sé si sea cierto, que todas las runas se escriben de abajo para arriba. No sé, la verdad es que Yo no sé. leí por ahí que la forma correcta es de abajo para arriba, nunca de arriba para abajo. Es probable. Sí, podría ser, pero no sé. Las piedras están en forma lineal, pero van para abajo. O sea, Siempre se hacen unas curvas. hacen un marco, Ajá. pues si van en forma lineal. Sí, son lineales. Y siempre forman ese tipo de figuras, ¿eh? Bien extraño cómo tenían esa escritura. Y la tallaban casi siempre en los objetos sagrados. O sea, no era un objeto casual en donde había algo escrito. Sí, era como bien importante el lenguaje de las runas. Después, cuando ya llegan a Europa, se popularizan como talismanes y ya se vuelve también como muy común botar la runa que me da, que es como, esto siempre va a pasar, ¿verdad? Sí, en la historia siempre va a suceder que algo pierde su significado y se vuelve como más banal de colgémonoslo aquí y ya va a tener como algún poder. Esta es la runa más antigua que les decía, que no sabemos bien cuándo está escrita. Estas son las letras que tiene y parece ser que habla de una fecha importante, como de un evento político importante. Y antes de eso, no es que no existieran, es que no tenemos como más antiguos. ¿Y dónde está? Está así se llama el lugar, Kilberg. Ah, aquí. ¿En dónde? Es al norte de Alemania, como hasta allá arriba, por ahí. Que esa región era de los normandos. Aquí está ya cuando se fusionan y empiezan como a derivarse ya en sonidos para hacer letras, y ya no es la runa antigua, sino que empieza a volverse un vocabulario, ¿sí? Para escritura, porque ellos también cuando están empezando a invadir ven la necesidad de tener una forma de escritura, entonces como que se empiezan a fusionar ya como letras y van a generar un abecedario. Lo que más se conoce de todo este tipo de abecedarios es que son varios, no es el mismo, porque como les decía, los vikingos son varios grupos, no significan lo mismo para todos los grupos de las runas, sino que va cambiando el significado de acuerdo al grupo. Y de las más famosas, esta es una de las piedras famosas que tienen como muchas runas, que como le decía el compañero, siempre tienen esta idea de nunca es como línea recta, siempre Están en Dinamarca. con una curva, siempre van a crear esa curva. Esas son rocas muy pesadas, ¿no? Sí. Sí, es Sí, demasiado. me imagino que sí. Era común, ya cuando se pueden escribir ya se hacen tratados, y cuando ya se pueden escribir incluso ya se pueden tallar en armas para que mi arma tiene mi nombre, pues, y me pertenece.
Las más famosas, las más famosas son esta, es una de las más famosas, que es el Bluetooth, el famoso Bluetooth, que son las dos letras, la H y la B, en honor a uno de sus guerreros, que era Diente Azul, y que este señor tenía como mucha reputación de haber unido a muchas provincias, y entonces como eso se generó en Dinamarca, le pusieron el nombre de un conquistador que logró unir cosas, y le pusieron Bluetooth, que es el nombre que todos le damos. Que es Harald, este sí es Harald Blåtand. ¿Quién me preguntó? Se enojó. Y la otra que es muy famosa es lo que utilizaba la SS de los nazis. ¿Cómo? Ajá. Sí, también. Pues también no conozco aquí, pero sí sé que la utilizaron mucho los nazis porque representaba eso lo que ellos querían, que era el rayo de la voluntad por las causas nobles. Y por eso es que la utilizaban en sus insignias. Son como dos ejemplos de la repercusión de las runas en la cultura sin que uno se dé cuenta, ¿verdad? Resulta que hemos leído cosas en este lenguaje sin saber. Cada vez que teníamos Bluetooth, estábamos utilizando el lenguaje. Bueno, ahorita vamos a hacer la pausa. Son las 7:15. Vamos a hacer una pausa de 7 minutos, calculo.